no nos ha contestado. Esperemos que podamos platicarlo con ella. Y ahora sí, le ofrezco una disculpa al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, por tenerlo en la línea durante 10 minutos. Diputado, perdón, pero teníamos que hacer el análisis de este muy controvertido y hasta, si usted lo quiere ver así, pintoresco artículo del New York Times. Hola, buenas tardes. No, al contrario, gracias por invitarme al programa. Con mucho gusto estamos por aquí. Oiga, diputado, antes de que vayamos precisamente con el tema que nos compete, las declaraciones que hace usted precisamente ante el Instituto Nacional Electoral, ¿por qué no nos da su opinión sobre precisamente la cada vez más clara idea de división en México? No polarización, pero sí de esa división entre los que están en las esferas del poder y que detentan, obviamente, la vocería en los medios de comunicación tradicionales, en los grandes periódicos como el New York Times, aquí mencionado, como el Washington Post en cuanto a lo internacional, y en México los mismos de siempre. ¿Por qué no nos da su punto de vista sobre esta situación? Mira, yo creo que los mexicanos no estamos en ese contexto de polarización, sino más bien un grupo que durante mucho tiempo ha disfrutado de privilegios y beneficios, está generando esa idea en un posible colectivo para regresar al pasado. Evidentemente, lo que el presidente Andrés Manuel ha venido postulando durante muchos años, décadas, es justamente que se agoten esos privilegios. Obviamente, cuando llega el presidente y empieza a tomar medidas para poner a cada quien en su lugar y que no se sigan privilegiando del erario las personas que durante muchas décadas nos hicieron políticos y empresarios, pues se generan reacciones. Estas reacciones, entre otras, son vender la falsa idea de una polarización o generar la opinión pública, tratar de incidir en la opinión pública para que algunas personas opinen sobre este tema. Pero yo te diría que la mayoría de los mexicanos apoyan las políticas del presidente Andrés Manuel. Durante muchos años, décadas, México estuvo en el abandono en diversos sectores. Estamos hoy viendo las consecuencias de eso y están siendo conscientes de que esta nueva forma de hacer política y de hacer gobierno nos va a llevar a otra realidad social, política y económica. Diputado, vamos a intentar reconectar con usted. Esta transmisión se está cortando un poco y es muy importante lo que nos comenta. Hace unos momentos dice que en efecto esos grupos durante muchos años han tenido privilegios y dice el diputado representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, que lo que busca el presidente es que se agoten este tipo de privilegios. No sé si ya lo tengamos de vuelta en la línea. No, mire, bueno, yo le quiero mostrar a usted, bueno, rápidamente seguimos donde David no vaya a cortar, que quiero que sigamos hablando de esto, que podamos seguir haciendo el análisis, porque en unos momentos más vamos a hablar de lo que le dice el diputado representante de Morena ante el INE a Lorenzo Córdoba, consejero presidente, ya uno de los consejeros con más poder en ese instituto, precisamente Ciro Murayama, sobre una serie de situaciones importantes. Y bueno, ya tenemos de vuelta al diputado. Una vez más, le ofrecemos disculpas. Diputado, la tecnología no tiene palabra de honor, pero le voy a pedir a don David que nos grabe para precisamente platicar de lo que usted le planteó a tanto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como a Ciro Murayama. Hace algunas horas, pues usted le decía claramente a tanto Lorenzo Córdoba como a Ciro Murayama y a otros personajes consejeros del INE que su patrón, su jefe no es México, no son los mexicanos y las mexicanas, sino nada más y nada menos que el empresario supervillano mexicano Claudio X González. Así es, nosotros hemos recabado información de que él está encabezando esa coalición, que él está queriendo regresar a ese régimen que ya el presidente está erradicando. Afortunadamente, el régimen de privilegios es algo que los mexicanos ya no queremos, y evidentemente el PAN, el PRI y los despojos del PRD están pretendiendo, o más bien han sido adoptados por este personaje para, en su concepto, regresar a esas épocas que ya no deseamos. Ya no deseamos esas épocas donde a los niños con cáncer se les curaba con agua, ya no deseamos estafas maestras,
ya no deseamos robos de combustible, ya no deseamos el olvido para los pobres. Esos beneficios que ellos medraban para sus bolsillos es lo que los incita a seguir impulsando esta idea de contrarrestar las políticas del presidente. Diputado, ¿qué le parece que vemos esta declaración que hace usted frente a los funcionarios del INE? La vamos a ver y escuchar, porque está muy, muy interesante. Nuestros compañeros la van a poner para que lo podamos, la gente pueda pues ver cómo usted enfrenta directamente al consejero presidente, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y otros consejeros del Instituto Nacional Electoral. Adelante, compañeros. Tiene la palabra el maestro Sergio Gutiérrez, representante de Morena. Gracias, presidente. Veo que les duele mucho que les digan sus verdades. Y les duele porque seguramente su patrón los va a regañar por haber perdido el debate. Aquí está su patrón, Claudio X González, el titiritero del PAN, del PRI y de los despojos del PRD. Él es quien encabeza esa coalición. Él es quien quiere regresar al pasado, a la época de privilegios, a la época de prebendas, a los moches. Él es quien está usando esos partidos para volver a apropiarse de México. Esa época ya se acabó. ¿Qué le dijeron, diputado? ¿Qué le respondió a esto Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros electorales? Bueno, mira, fueron dos temas los que se vieron el viernes destacadamente. Ahí esa participación, me estoy refiriendo a la aprobación del convenio de coalición, de la coalición Va por México, del PAN, del PRI y del PRD. Les dije sus verdades, les dolió el que se les recordara que ellos saquearon al país durante décadas y ahora se quieren hacer los grandes reivindicadores cuando nunca hicieron nada, y encabezados por Claudio X González, este empresario que pretende otra vez regresar a los privilegios. El segundo tema que se vio muy importante en la sesión fue justamente la censura que encabezó Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en contra de las mañaneras. Pero te voy a dar un dato a ti y a tu auditorio. Durante toda la semana previa a que se resolviera ese asunto, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama estuvieron prejuzgando sobre el mismo, acudieron a noticieros de radio, de televisión, entrevistas a medios impresos para decir la forma en la que iban a resolver. Esto está prohibido. Tú sabes que alguien que resuelve un asunto no puede prejuzgarse de manera anticipada antes de que se resuelva. Lo que ellos han venido haciendo como una constante es calentar el ambiente, incidir en la opinión pública, presionar a sus compañeros consejeros mediante las declaraciones y la utilización del aparato de comunicación social del INE. Es decir, el aparato de comunicación social del INE generalmente solo expresa las opiniones de Lorenzo y de Ciro, no de los demás consejeros, ni necesariamente del Consejo General. Es tendencioso. Entonces hicieron todo esto durante una semana con el afán de llegar el viernes posicionando el tema de que debían de censurar al presidente. Nosotros los denunciamos ante la Contraloría Interna del Instituto Nacional Electoral porque esto está sancionado en la ley como una irregularidad administrativa, causa de responsabilidad administrativa, y también les pedimos en la sesión que se excusaran, que no podían ellos conocer del asunto al haber prejuzgado, porque hay muchos precedentes que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla de que la autoridad que resuelva o investiga, como fue el caso del INE en este asunto, porque recordemos que fue un procedimiento especial sancionador, donde el PRD puso una queja en contra del presidente, el INE la recibe, investiga y dicta en su caso estas medidas precautorias. Por lo tanto, el INE no se puede pronunciar. Nosotros pedimos que se inhibieran de conocer el caso de Lorenzo y Ciro, que se retiraran, y ellos negaron esta acusación. Ellos dijeron que no se habían pronunciado sobre el asunto cuando fue evidente para todo México que en diversos medios de comunicación sí lo hicieron. Les señalamos las declaraciones específicas que habían hecho, indicándole los minutos y los segundos en los noticieros en los que se habían pronunciado y cómo se habían pronunciado, y aún así, con cara dura, dijeron que ellos no habían sido, que habían hablado de algo genérico cuando esto no es verdad. Luego, finalmente, resolvieron censurar al presidente en las mañaneras para que digan solo lo que ellos quieren escuchar, ignorando lo que ha venido resolviendo durante varios meses el Tribunal Electoral sobre las mañaneras y sobre el contenido de las mismas que ha hecho nuestro presidente. En contrario, y algo muy gracioso,
de risa loca tal vez pudiera ser, es que invocaron en su resolución sentencias y precedentes de la época de Calderón, cuando todos sabemos que el modelo de comunicación de las mañaneras es algo novedoso, inédito, directo, donde se le permite al presidente ser cuestionado por medios y periodistas, y eso no lo digo yo, lo dijo el propio tribunal se lo dijo al Instituto Nacional Electoral. Ante este sistema inédito de comunicación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben de pronunciarse de manera especial y no lo hicieron. Ignoraron la orden que les dio el Tribunal Electoral, se fueron por el color, les ganó la víscera y su intención de censurar a toda costa al presidente y emitieron ese acuerdo que el día de hoy, te comento, como una novedad, lo hemos ya impugnado. Hace un momento subí ahí a redes la foto con el presidente Mario Delgado, con el acuse de la demanda que hemos presentado en contra de esta determinación, que irá al Tribunal Electoral y que lo resolverá seguramente como ha venido resolviendo en otros casos, a favor de la libertad de expresión. Déjeme abundar un poco más en este tema, en la censura que está intentando el Instituto Nacional Electoral, vamos, a nombre precisamente de un Lorenzo Córdoba, consejero presidente, en contra de esas conferencias de mañaneras, que aquí en Sin Censura lo hemos dicho una y otra vez, nuestro análisis claro es que es un ejercicio de comunicación, un ejercicio informativo y no propagandístico, porque uno puede ir a esa conferencia de prensa mañanera, cualquiera puede ir, cuestionar al presidente, incluso sus adversarios, y habrá un mensaje de ida y otro de vuelta, habrá siempre retroalimentación, pero déjeme abundar un poco más en esto, puesto que el mismo Lorenzo Córdoba, tal vez tratando de curarse de santos, asegura que si están haciendo esto es porque está en la Constitución, diputado, porque en la Constitución y en la ley mexicana se estipula que los mandatarios no pueden, dar a conocer situaciones sobre su gobierno en tiempos electorales, y que esto viene después de una reforma que se logra luego de que Vicente Fox, y vamos, eso es lo que dice él, ¿no? Vicente Fox interviniera directamente en el proceso electoral. ¿Tiene en qué basarse Lorenzo Córdoba al decir esto, diputado? Mira, evidentemente su declaración es tendenciosa. Lorenzo sabe bien y conoce la historia electoral. Pretende confundirnos, porque él no se confunde, él sabe la verdad. La gimnasia con la magnesia. La realidad es que ese modelo de comunicación previo y la reforma de que él habla se refiere a los spots, ojo, spots pagados que hacía Vicente Fox durante su sexenio. A lo mejor lo recordará tu auditorio, tú lo recordarás, esos spots donde salía Vicente Fox, que eran miles de spots que se pagaban con dinero del gobierno y hablaba de los logros de gobierno. Eso se modificó en la reforma del 2007 y ya no pueden acceder los servidores públicos con su imagen o su voz en spots o propaganda de gobierno. Pero el presidente no está haciendo propaganda, se trata de un ejercicio periodístico, es un lugar donde él llega y los periodistas le preguntan de temas de diversa índole, y eso ya lo ha señalado el Tribunal Electoral, o sea, no lo estoy diciendo yo, el Tribunal Electoral ya ha dicho que no es un ejercicio de propaganda, que es un ejercicio de comunicación diferente, donde los medios de comunicación le preguntan, incluso hasta lo critican, como tú lo dijiste. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que en aquella época se pagaba la propaganda, ahora ya no se paga, y además otra cosa muy importante es que estas mañaneras abonan a la democracia. En las democracias modernas lo más importante es la libertad de expresión, que cada quien pueda decir lo que piense, para que con base en esa conformación de información colectiva, cada uno de los ciudadanos en su foro interno pueda tomar una decisión o formarse una opinión de un gobierno, de un gobernante, y que lo pueda expresar en las urnas. No hay nada más valioso que la libertad de expresión, y lo que pretenden los consejeros es acallar, callar, censurar, inhibir al presidente de la República para que siga dando estas mañaneras. Como tú sabes, las mañaneras se han convertido en una fuente de información no solo para los medios, sino también para los mexicanos directamente, quien siguen los consejos del presidente o no lo siguen, y que además se informan de lo que está sucediendo, máxime cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo por el COVID.
No, pero sí se pagan, diputado. Permítame decirle eso. Continúa en estos momentos la publicidad oficial. Aquí en Sin Censura rechazamos una y otra vez esa publicidad oficial porque, permítame decirle esto, por muy legal que sea, pues es un chachayote disfrazado. Entendemos perfectamente que el gobierno de México tiene que dar su mensaje de las acciones que están realizando, pero de que hay publicidad oficial, hay publicidad oficial. Y ante esto, pues va la pregunta. ¿Cuándo van a buscar ustedes desde sus curules como legisladores que termine esa publicidad oficial? A ver, ojo. La diferencia de la publicidad oficial de antes y la de ahora es que antes salía la imagen de Vicente Fox y él mismo salía hablando en los spots. En la actualidad no existe esa publicidad oficial desde la reforma del 2007. Incluso después hubo una reforma para regular la comunicación social y se emitió una ley en el sexenio del presidente Peña, muy deficiente, por cierto, que debemos de reformar para regular la publicidad oficial y de comunicación social, que ya en ningún caso tiene ni la imagen, ni el nombre, ni la voz de los servidores públicos. Esa es la gran diferencia, que la comunicación es institucional, antes se personalizaba. Sí es un abismo de diferencia, porque yo no sé si tu auditorio recuerde, porque esto tiene 20 años, cuando salían los miles de spots de Fox, hablando de sus logros y sus botas de charol que no queríamos escuchar, pero la diferencia ahí es que los pagaba y que no había retroalimentación, nadie lo podía cuestionar, él solito salía, daba un monólogo en un spot pagado en tiempos importantes de televisión y ahí se acababa. La diferencia ahora es que no se paga lo que hace Andrés Manuel y los periodistas lo cuestionan directamente. Aquí insisto con la pregunta. Creemos que en efecto, y eso a mí me lo dijo personalmente el presidente López Obrador cuando le hice la pregunta en Palacio Nacional, ahí en la conferencia de prensa mañanera. Sabemos que el gobierno de todas formas tiene que de alguna u otra forma difundir el mensaje, diputado, pero y entendemos que hoy en día todavía 8 de cada 10 mexicanos tienen televisión y 3 de cada 10 mexicanos tienen internet, muy pocos. El presidente López Obrador ha hablado una y otra vez de expandir el internet a todo México. ¿Cuándo podríamos ver nosotros como mexicanos el fin de esa publicidad oficial que tanto poder le da a los medios de comunicación tradicionales? Hoy los medios de comunicación tradicionales pues siguen obteniendo, no es la misma, estoy de acuerdo con usted, tal vez no sea la misma que ejercía Vicente Fox, pero el gobierno mexicano continúa pagando publicidad oficial a TV Azteca, a Televisa, y vamos, nosotros insistimos, creemos que no debería existir esa publicidad oficial, pero para nada. Tienes razón, yo creo que ahí tenemos que revisar esta ley que te comentaba que se aprobó durante el sexenio de Peña Nieto, fue a finales del sexenio de Peña Nieto, fue una ley bastante eficiente, yo creo que es un tema que hay que revisar sin duda alguna, y yo abonaría a lo que tú dices, yo creo que hay que generar foros de discusión de cómo en su caso debe ser la difusión de lo que un gobierno está haciendo, porque yo sí creo que los gobiernos, cualquier gobierno que sea, sea federal, municipal o estatal, de cualquier color, sí debe de alguna forma comunicar lo que está pasando, lo que está haciendo, prevenir a la ciudadanía, etcétera. Aquí coincido contigo, el reto o lo que debemos de tener enfrente o visualizar es cómo hacerlo sin que sea un mecanismo para componendas de algún tipo, ¿no? Por ahí yo creo que sí hay algo en lo que debemos de avanzar. Coincido contigo. Y ya por último le voy a pedir a nuestro equipo que nos grabe con esto, es muy importante. Yo sé que usted está muy ocupado y le agradecemos el tiempo que nos conceda aquí en Sin Censura. Hay una pregunta que constantemente nos plantea el público, el mexicano, la mexicana de a pie que ve este programa. Usted es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y le planteó claramente a los consejeros de ese Instituto Nacional Electoral una serie de situaciones importantes, irregularidades en las que han incurrido. Les dice usted que incluso están sirviendo a su patrón Claudio X González y eso está muy interesante. Pero la pregunta que tienen muchos mexicanos es ¿hasta cuándo
los mexicanos no tendrán control sobre precisamente ese Instituto Nacional Electoral. Sí, obviamente tiene que ser independiente del gobierno, tiene que ser un órgano autónomo, pero ¿por qué los mexicanos no podemos elegir a nuestros propios consejeros electorales? ¿Hay en puerta en algún momento alguna propuesta, alguna iniciativa para que se reforme la ley electoral y se pueda remover, en caso de ser necesario, a un consejero presidente, en caso de que, por ejemplo, se burle de las comunidades indígenas, como lo hizo Lorenzo Córdoba, en caso de que caigan una serie de irregularidades, de que avale fraudes, de que se haga de la vista gorda? Mira, sí existen mecanismos para remover a los consejeros, que es el juicio político, está previsto en la Constitución, es algo inédito. Yo el año pasado estuve proponiendo una iniciativa para que la presidencia del INE fuera rotativa. A mí me parece un exceso que el presidente del INE, sea quien sea, máxime si se llama Lorenzo Córdoba, dure 9 años ahí. 9 años va a cumplir Lorenzo Córdoba como presidente del INE, es un exceso. Yo estuve promoviendo una iniciativa el año pasado para que la presidencia fuera rotativa y cada 3 años uno de los consejeros que integra el Consejo General, son 11, lo comento para tu público, puedan rotarse la presidencia y además alternarse el género, que fuera hombre, mujer. Definitivamente 9 años son una excesiva concentración de poder y lo que los ha llevado a generar incluso la soberbia. Ellos creen que la democracia en México se debe a ellos y no es así. Se debe al pueblo. El pueblo es quien vota y quien ha generado alternancias en estados, municipios, en el país, como la que se dio en el 2018. No son ellos los artífices de la alternancia. El artífice de la alternancia es el pueblo, que sin duda alguna es quien ha permitido y quien conoce las necesidades del país. Tienes razón, tenemos que desarrollar mecanismos que puedan hacer que estas autoridades no se excedan en sus facultades. Debemos de tener un INE autónomo, pero que sea neutral. Ahorita los árbitros que tenemos, el día de ayer escribí una columna en el Universal, ojalá la puedas compartir con tu auditorio, que la titulé Lorenzo y Ciro, árbitros vendidos, porque evidentemente se están decantando hacia un lado, sus posiciones son para favorecer a una coalición y en contra de Morena y el presidente y la Cuarta Transformación, y eso es inadmisible en un árbitro. La función de árbitro amerita prudencia, amerita no prejuzgar sobre los asuntos y amerita el poder ser un interlocutor eficaz con todos los jugadores políticos, y eso no está sucediendo en el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué le parece, diputado, que nos comparte sus redes sociales? Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto con usted. Claro que sí, les comparto mi Twitter, es Serge Luna-S, S-E-R-G de gato E Luna-S, yo me llamo Sergio Gutiérrez Luna, y mi Facebook es Sergio Gutiérrez Luna. Ahí pueden encontrar lo que estamos haciendo, cómo estamos defendiendo desde el INE los intereses del partido que represento, de Morena, y del régimen que creemos que debe de consolidarse para seguir transformando México. Les mando un fuerte saludo a todos por allá. Un agradecimiento para usted, diputado, por esta intervención muy, muy interesante. Y sí, vamos a leer con muchísimo gusto esa columna que a lo mejor tiene muy enterrada en ese Universal. La verdad es que pues es otro de esos medios de comunicación tradicionales. Padre, compártela ahí con tu auditorio. Está padre. La vamos a leer con muchísimo gusto, diputado Sergio Gutiérrez Luna, y muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Espero que esto abra la puerta para otras participaciones aquí en Sin Censura. Cuando ustedes quieran, yo estoy aquí a la orden. Ya saben que cuentan conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. El abrazo va de vuelta. Se nos acaba el